Con YouTube Premium, mira sin anuncios, sin conexión y en segundo plano. Y escucha sin anuncios en la app de YouTube Music. Así es, una suscripción, 2 apps. Sigue viendo videos en alta calidad en todos lados y en distintos dispositivos. Puedes configurar descargas automáticas y tener tus videos listos en cualquier momento. Reproduce videos con la pantalla apagada o mientras usas otras apps. Hay mucho más por descubrir con Premium. Prueba un mes sin costo. Puedo no juzgar, puedo hasta admitir que ya no soy tan especial, que algo se rompió. Odio hacerte mal, quiero que te calmes y me vengas a buscar otra vez. Hay una canción que sigue sonando y que me deja el corazón en llamas. Tengo que ceder, como lo hice siempre, pero no retroceder al mismo lugar. Y que de una vez sea diferente para siempre y no volver hacia atrás. Hay una canción que sigue sonando y que me deja el corazón en llamas. Darte la razón, que encontremos la respuesta. Creo que si vas yo voy, esto es lo que soy. No todos los perros odian las tormentas. Hay una canción que sigue sonando y que me deja el corazón en llamas. En mí no es opción enterrarte en el olvido, que tenga el corazón en llamas. Bueno, seguimos con la historia de Marie Curie. Nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, la capital de la partición rusa por ese entonces de Polonia. Fue la quinta hija de Władysław Sklodowski, profesor de enseñanza media en física y matemáticas, y Bronislawa Boguska, maestra, pianista y cantante. Tuvo 4 hermanos mayores: Sofía, Joseph, Bronislawa y Elena. Tanto la familia de su papá como la de su mamá habían perdido sus propiedades y fortunas durante las sublevaciones nacionalistas polacas en inversiones patrióticas destinadas a restablecer la independencia del país. Esto obligó a la nueva generación a una lucha difícil para salir adelante en la vida. En ese entonces,
La mayor parte de Polonia estaba ocupada por el Imperio ruso, país que, tras varias revueltas nacionalistas sofocadas violentamente, había impuesto su lengua y sus costumbres. Cuando tenía 10 años de edad, em, Mary Curie no era su verdadero nombre, ¿eh? María Sklodowska se llamaba verdaderamente. Asistió al internado Sikorska. Después se trasladó a un instituto para niñas del que se graduó el 12 de junio de 1883 con una medalla de oro. Después de un colapso, posiblemente en esa época las noticias tardaban una eternidad en llegar, posiblemente por depresión. Pasó el año siguiente en la campiña con los parientes de su padre y en 1885 con su padre en Varsovia, donde recibió algunas tutorias. A fines de 1891 partió a Francia. Pasó un tiempo en Francia, pasó un tiempo en un hospedaje con su hermana y su cuñado antes de alquilar una buhardilla en el barrio latino y prosiguió con sus estudios de física, química y matemáticas en la Universidad de París, donde se había inscrito a fines de 1891. Inició su carrera científica en 1894 con una investigación de las propiedades magnéticas de diversos aceros, por encargo de la Sociedad para el Fomento de la Industria Nacional. En ese mismo año conoció a Pierre Curie. El interés que los dos tenían por la ciencia los unió. En ese momento Pierre era instructor en la Escuela Superior de Física y Química Industriales de París, Francia. Fueron presentados por el físico polaco Kowalski-Wierusz, quien ya se había enterado de que Marie estaba buscando un laboratorio con mayor espacio de trabajo. Aunque este último no tenía un gran laboratorio, pudo encontrar un lugar de trabajo más grande en la ESPCI para que ella pudiera trabajar. Tuvieron una fuerte amistad en el laboratorio, hasta el punto que Pierre le propuso matrimonio, pero al principio Mary no aceptó ya que tenía intención de volver a Polonia. Pierre después declaró que estaba dispuesto a seguirla a ese país, incluso si eso significaba tener que enseñar francés para subsistir. Descubrió dos elementos químicos. Descubrió dos elementos químicos, ¿eh? El radio y el polonio. El 1 de agosto de 1914, perdón que leí mal, unos días después del estallido de la Primera Guerra Mundial, Irene y Eve se habían trasladado a Lorquest bajo el cuidado de unos amigos de su madre. Mary permaneció en París, en Francia, custodiando el instituto y las muestras de radio. Yo después le voy a mandar este stream a la señorita Paola Martínez Domé para que vaya a Twitch, a mi usuario de Twitch y lo vea ahí. Si tiene tiempo, obviamente, yo cuando cerremos este stream se lo voy a mandar. El gobierno consideró que los bienes del Instituto del Radio eran un tesoro nacional y que debían protegerlos, por lo que Curie trasladó temporalmente el laboratorio
a Burdeos. Ella no pudo servir a Polonia y decidió colaborar con Francia. En el conflicto bélico, los hospitales de campaña carecían de personal experimentado y máquinas de rayos X apropiadas, así que propuso el uso de la radiografía móvil cerca de las líneas del frente para ayudar a los cirujanos del campo de batalla. Aseguró que los soldados heridos estarían mejor atendidos si los cirujanos contaban a tiempo con las placas radiográficas. Tras un rápido estudio de la radiología, anatomía y mecánica automotriz, adquirió equipos de rayos X, vehículos y generadores auxiliares y diseñó unidades móviles de radiografía a las que llamó ambulancias radiológicas, pero que después llegaron a ser conocidas a posteriori como las pequeñas Curie. En julio de 1916 fue una de las primeras mujeres en obtener un carnet de conducir, pues lo solicitó para manejar personalmente las unidades móviles de rayos X. En 1915 produjo cánulas que contenían emanaciones de radio, un gas incoloro y radiactivo emitido por ese elemento. Te lo decimos, ¿eh? Esta información la sacamos de Wikipedia, que tiene como siempre una gran memoria con los artículos y que desde 2001 es fundamental para aprender y para saber muchas cosas. Pero sigamos acá. Después del comienzo de la contienda, intentó vender sus medallas de oro del premio Nobel, esta información la sacamos de la Wikipedia en español, y donarlas a las actividades bélicas. Pero el Banco de Francia trató de aceptarlas, por lo que tuvo que comprar bonos de guerra con el dinero de sus premios. En su momento dijo, voy a renunciar al poco oro que poseo. A esto añadiré las medallas científicas, que me son inútiles. Hay algo más. Por pura pereza había permitido que el dinero de mi segundo premio Nobel se quedara en Estocolmo en coronas suecas. Esa es la cantidad principal de lo que poseemos. Me gustaría traerlo aquí e invertirlo en préstamos de guerra. El Estado lo necesita, solo que no tengo ilusiones. Ese dinero probablemente se perderá. Solamente unos meses después de su última visita a Polonia, en la primavera del 34, murió el 4 de julio en el sanatorio San Selemos, cerca de Pasi, a causa de una anemia aplásica, probablemente contraída por las radiaciones a las que estuvo expuesta en sus trabajos. Fue enterrada junto a su difunto marido en el cementerio de Sioux, a pocos kilómetros al sur de París. Varios años más tarde, muchísimos años más tarde, en el año 95, unos restos especialmente bien conservados, con un rostro todavía reconocible, fueron trasladados junto con los de Pierre al Panteón. Yo en 2017 visité el Panteón, creo. O, o no, no me acuerdo, creo que lo visité. En este traslado honorífico de 1995, la Agencia de Protección Radiológica francesa estimó que el cuerpo de Pierre emitía dosis más elevadas de radiación que el de Mary, de unos 0.24 USB, con un límite superior estimado de acumulación de radio equivalente a unos 1.6 UCI, lo que descartaba la ausencia de riesgo radiológico para los trabajadores, el público y el medio ambiente. El 20 de abril de 1995 también, en un discurso pronunciado en la ceremonia solemne de ingreso, el por entonces presidente francés Mitterrand destacó que Marie Curie, quien había sido la primera doctora en ciencias, profesora en la Sorbona y también recibir dos Nobel, lo era nuevamente al reposar en el famoso Panteón de París por sus propios méritos. Ahí tuvo razón em, el presidente, el por entonces presidente Mitterrand.
20 años después, otras dos mujeres también fueron enterradas en el Camposanto por el mismo tema que mencionó en el 95 Mitterrand, por los méritos propios. A pesar de que se ha divulgado la idea de que sus cuadernos de laboratorio son altamente radiactivos y muy peligrosos de manipular, lo cierto es que la dosis efectiva externa en su proximidad es de 0,1 USBHR, lo que llevaría a una dosis anual en las manos inferior a 35 USB, aun con una consulta frecuente de los diarios. En cuanto a la posible dosis por ingestión de Ra-226, una evaluación encargada por Wellcome Trust en 2014 encontró niveles de contaminación de 1,6 UCI de Ra-226 en las cubiertas del diario y aproximadamente el doble en el resto. Según U.S.NRC, se puede ingerir hasta 2 UCI anuales e inhalar hasta 0,6 UCI sin exceder el límite legal. Su hija mayor, Irene, obtuvo el Premio Nobel de Química un año después de la muerte de su mamá junto a su marido por el descubrimiento de la radiactividad artificial. La segunda hija del matrimonio, Eve Dennis Sully, que vivió 103 años, repito, 103 años, desde 1904 vivió hasta 2007. Periodista, pianista y activista por los derechos de los niños, fue el único miembro de la familia Curie que no se dedicó a la ciencia. Escribió una biografía de su madre, que se publicó simultáneamente en Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos y otros países en el año 37. Tuvo un éxito en dichos países. El periodista Charles Poore, en una reseña publicada en el New York Times, criticó Madame Curie por su redacción edulcorada, omisión de detalles importantes como la relación de Mary, entonces viuda, con Paul Langevin, antiguo alumno de su marido y que estaba casado, o los muchos problemas e insultos que tuvo que soportar de algunos importantes círculos científicos franceses, como el rechazo en su admisión a la Academia de Ciencias de Francia y la prensa sensacionalista. En una encuesta de 2009 que fue realizada por la revista New Scientist, se votó como la mujer más inspiradora en el mundo de la ciencia. Polonia y Francia declararon a 2011 como el año de Marie Curie. Mirá, no tenía este dato. Y las Naciones Unidas establecieron que también sería el año internacional de la química. O sea que 2011 fue el año internacional de la química. Mirá vos. Wikipedia tiene datos, ¿eh? Marie Curie fue la primera mujer que ganó un premio Nobel en la historia, la primera persona en la historia que ganó dos premios Nobel, la única mujer que los obtuvo en las dos áreas y en ganarlos en el tema ciencia. Estos fueron todos los premios que recibió. El premio Nobel en física con su marido y Becquerel, el que ya te dijimos, en 1903. El de la medalla Davy en 1903 también con Pierre, la medalla Matteucci en 1904, el premio Estonian en 1907, la medalla Cresson, el premio Nobel de Química y la medalla Franklin de la Sociedad Filosófica Estadounidense, de la American Philosophical Society. Y para cerrar, es largo este artículo, es largo. El curio, cuyo símbolo es CI, fue nombrado en honor a ella y a su marido, aunque la comisión que decidió el nombre nunca declaró claramente si lo hicieron honrando a Pierre, Marie o ambos. En el año 1946, los descubridores del elemento con número atómico 96 denominaron los hallazgos Curio, en honor al matrimonio Curie. En 2007,
una estación de metro en París, perdón, me estoy equivocando, perdón. En 2007, hace menos tiempo fue esto, una estación de metro en París fue nombrada en honor al matrimonio Curie. En 2011 nombraron en su honor el puente de Varsovia que cruza el río Vístula. En enero de 2020, Satellogic, una empresa de análisis de imágenes de alta resolución para la observación de la Tierra, lanzó un microsatélite del tipo NewSat, el NewSat 8, también conocido como Mary, fue bautizado en su honor. El cráter lunar Sklodowska lleva este nombre en su memoria. Bueno, estamos en vivo, ¿eh? Aquí en Tommy Evans TV, en este nuevo stream. Bueno, cerramos este stream. Como es extenso, bastante extenso el artículo de Wikipedia de Mary Curie, analizamos por lo menos un poquito, ¿eh? Cerramos este stream excelente